hipertensión hubiera sido lo más. Palpitaciones, taquicardia, ¿sí? En general, cualquier cosa que estimulara la acción del sistema simpático, sudoración incluso pudiera haber sido, ¿no? ¿Sí? Ahora, en general dijimos, la gran mayoría de estos están en médula, ¿verdad? 10% extra, ¿sí? 10% familiares, 90 esporádicos, 90% únicos, 10 bilaterales, y la gran mayoría benignos, minoría 10% malignos. ¿Cuál es el criterio para decir que es maligno? Metástasis. Aquí no se aplica que sea pleomorfismo, que sea mitosis, no. Para este solo es la metástasis. Y es un pequeño porcentaje, ya lo dijimos. Entonces, si tienen un ferocomunistoma, lo más frecuente que sea en adrenal, lo más frecuente que sea benigno y que no haya carga genética. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué les parece esto? Este es un bocio. De hecho, el de aquí también es. Si me preguntan, este está mucho mejor. Los dos son la misma patología, pero aquí está mucho más acentuado. ¿Sí? Recuerden que dijimos que un bocio es ¿qué? Es un aumento de la tamaño de un la hiperplasia, si lo queremos definir en estrictos cambios de adaptación, es una hiperplasia de la tiroides. ¿Sí? Podría tener diferentes causas, dijimos. Dietéticas. ¿Sí? Y eso era con respecto a lo del yodo. Sí, que dijimos que no necesariamente implica solo ausencia de yodo, sino que bien sustancia deficiencia de la 21 hidroxi. Eso es en suprarrenal, nada que ver. ¿Sí? Exacto, o sea, ambas entran en condiciones alimenticias, pero dijimos de que en alimenticio no hay que asumir que no tenía yodo la dieta, porque es erróneo. La dieta podía contener yodo, pero si estaban ingiriendo en cantidades grandes estos alimentos que eran cole, coliflor, nabo, mandioca. La clave es el tiocinato. ¿Sí? Eso era. Entonces dijimos, pero además de causas dietéticas, no, eso sería más para cáncer. ¿Qué más sería para un bocio? Enfermedad de Graves, ¿se acuerdan que tenía además del hipertiroidismo? Exacto. Ahora la enfermedad de Graves, ¿cómo lo catalogarían? Una enfermedad autoinmune, ¿se acuerdan? Porque eran autoanticuerpos. ¿Qué más? Además de la dieta y enfermedades autoinmunes. ¿Qué tal una neoplasia? Por ejemplo, un adenoma formador de TSH. Aunque recuerden que dijimos que los... Sí, pero la causa sería una neoplasia. Pero se acuerdan que dijimos de que las neoplasias formadoras tanto de TSH como de folículo estimulante eran muy pocas, porque los adenomas de hipófisis más frecuentes, prolactinomas, hormona del crecimiento y ACTH. Entonces, era muy poco frecuente, pero en medicina existen las posibilidades, y aunque sea muy baja hay que contemplarlas. ¿Sí? Entonces podemos tener desde causas nutricionales, autoinmunitarias, neoplásicas, ¿sí? Pueden ser varios, ¿sí? Ahora, en general, dijimos de que el bocio, de acuerdo al patrón, puede tener formas nodulares o multinodulares. De hecho, quizás este es un muy buen ejemplo, porque aquí básicamente se encuentra la zona blanca, es la del bocio, ¿verdad? En cambio aquí, si se dan cuenta, cada uno de estos es un nodulito. Pero este bocio causa presión intracraniana, ¿no? No, porque esto ¿dónde está? Y eso se extirpa ahí. Se puede hacer dos cosas, hacer una extirpación completa o solamente de un lóbulo y que al paciente le quede el otro lóbulo. No sube la carótida. ¿Se acuerdan que para eso al principio veníamos imagen de las estructuras vecinas? Incluso puede el paciente tener disfonía, que está comprimiendo el laringe recurrente, el paciente puede tener dificultad durante la deglución porque el esófago también era parte de. Por eso dijimos, las manifestaciones de esto podían ser de dos formas, en cuanto al funcionamiento o como efecto de masa. El efecto de masa era comprimir, ¿no? El funcionamiento, dijimos que un bocio podía presentarse desde formas hiperfuncionantes, ya sea un hipertiroidismo. El paciente puede estar eutiroideo a pesar de que tiene ese gran volumen de glándula. O por el contrario, puede estar hipotiroideo. ¿Sí? O sea, a veces no siempre va de la mano el volumen glandular con la hormonas. ¿Sí? Entonces, básicamente las dos formas de presentación son lo mismo. Funcionamiento y efecto de masa. ¿Sí? ¿Qué nos interesa de ese bocio? Que dijimos puede predisponer para cáncer de tiroides. ¿Recuerdan? Entonces sería una complicación a traer a cuenta.
¿Sí? Y esos folículos que producen, además de T3 y T4, que son las hormonas, producen la hormona, no es una hormona, es una proteína, la tiroglobulina. Ahí es donde están inmersas las hormonas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted tiene esto, tiene un folículo que está creciendo aquí, pero a la par de ese folículo que tiene, más folículos que también están creciendo. Y la glándula es contenida casi por una cápsula. So, hay un momento donde cada folículo ha crecido tanto que ya se está comprimiendo uno con otro. Obviamente el más grande termina venciendo al más pequeño. Cuando le digo venciendo, eso quiere decir realmente que lo rompe. Y cuando lo rompe, el coloide que antes estaba adentro sale hacia afuera. Y eso es lo que estimula la reacción inflamatoria que termina en fibrosis, ¿sí? Y en calcificación distrófica. ¿De dónde viene la hemorragia? Porque dentro de esos folículos y a la par también hay vasos que también se van a ir comprimiendo. Se rompen las paredes del vaso y da hemorragia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre en esos cambios degenerativos. Y los cambios físicos es porque hay folículos que llegan a ser tan grandes, ¿no? Es lo que da la apariencia del quiste, ¿no? Entonces, por eso es que se producen estos cambios secundarios degenerativos. Los quistes, la fibrosis, la hemorragia y las calcificaciones. ¿Sí? Como dijimos, ambas son la misma entidad, únicamente en diferente magnitud, probablemente diferente evolución, quizás esta es de una evolución más larga que esto, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay dudas de eso, ¿no? Y lo dijimos, lo importante es que puede predisponer a la neoplasia, entonces es lo que más nos interesa a largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? Este es un carcinoma de corteza, o de la suprarrenal, si lo queremos ver así, ¿verdad? Incidencia sumamente baja, sumamente baja, es muy poco probable que ustedes lo lleguen a encontrar. ¿Cómo se podría manifestar? Es la pregunta. En cuanto a lo que estuvimos viendo en casa. Otra vez, la misma respuesta que para el otro, solamente hay dos posibilidades: hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento. ¿Cómo sería el hiperfuncionamiento? Que el tumor, si está más o menos diferenciado, produce los mismos productos, sean cortisol, sea aldosterona, o sea andrógeno. Lo opuesto, si el tumor no es funcional, pero igual el hecho que esté este tumor comprime al parénquima no neoplásico y lo atrofia. Entonces, ni la neoplasia produce, ni el resto del tejido ya produce porque lo atrofia. Entonces se manifestaría por hipofuncionamiento. ¿Sí? Pero el punto es que se puede manifestar de ambas formas. O sea, o bien como una enfermedad de Addison, ¿sí? O bien como las formas de hiperfuncionamiento, llámense hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, o las formas de ambigüedad de los genitales, ¿verdad? Ahora dijimos, la incidencia de esto es aumentada, entonces no sería como que el primero que escoge, ¿verdad? O la primera posibilidad de esto. ¿Sí? Este es diferente. Este es un adenoma. Este es un adenoma de la tiroides. ¿Qué dijimos de las neoplasias de tiroides? Solo para que tengan en cuenta el dato. No sé si se acuerdan. De todas las neoplasias de tiroides, las más frecuentes son las benignas. Y de las benignas, los adenomas. ¿Sí? Entonces, en cualquier paciente con una entidad neoplásica en tiroides, lo más frecuente es pensar un adenoma. ¿Cómo se diferencia el adenoma del bocio nodular? Quizás que sería el diagnóstico diferencial a traer en cuenta, ¿verdad? Presencia de cápsula. Está bien delimitado. Este no está delimitado. Y aquí no hay hemorragia. Usualmente dijimos que aquí no hay hemorragia. Y si la hay, es pequeño. Exacto. Quizás la que más nos interesaría sería la cápsula y la delimitación, ¿verdad? Es cierto, en clase mencionamos que hay varios patrones de crecimiento, pero como les digo, yo sé que a menos que sean patólogos, eso no tiene mayor relevancia. Eso es lo que nos interesa. Y la contraparte aquí es la neoplasia maligna más frecuente. O sea, ¿un qué? Un carcinoma. Esto es tiroides. ¿De qué tipo? No. Papilar. Papilar.
un carcinoma papilar. Recordemos que era lo más importante del papilar. De hecho, si más o menos son estudiosos, van a ver que se tienen que acercar para poderlo ver, porque de esta zona se ve un poco más. Así es como se ven las papilas macroscópicamente. ¿Sí? Sí. Que nos interesa en general para las neoplasias de tiroides, factores de riesgo. El más importante, dijimos, era radiación ionizante. ¿Sí? En segundo lugar, Estaban los bocios, que son fenómenos hiperplásicos. también el linfoma. La enfermedad de Hashimoto. Sí, el Hashimoto produce hipotiroidismo, pero también muestra el factor de riesgo para evolucionar a cáncer. Pero Hashimoto es el que evolucionaba al linfoma. No vayan a confundirse. ¿Sí? Ahora, papilar, dijimos, frecuente en sexo femenino y joven. Ahora, histológicamente, recuerden, dijimos, lo que lo va a definir son dos parámetros. El arquitectural, papilas, pero dijimos que este es el menos importante. ¿Por qué razón? Porque en un bocio también hay papilas. Y esto ni siquiera es una neoplasia. Entonces, además de las papilas, necesitábamos el elemento nuclear. Y los núcleos eran 4. Núcleos claros, los microfilamentos, que eran de hecho lo que le producía la imagen clara, las hendiduras y las pseudoinclusiones nucleares. Otra pregunta, la forma clásica es lo que acabamos de describir para el carcinoma papilar de tiroides. Y cuando revisen la clase van a ver que había varios tipos. Pero dijimos que solo uno nos interesaba, porque era el que se salía del parámetro. Células altas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque era diferente. La edad varía, ¿verdad? Y porque era mal pronóstico. Mal pronóstico. Normalmente un carcinoma papilar de tiroides tiene muy buen pronóstico. O sea, el paciente, si bien es cierto tiene cáncer, muy probablemente no va a fallecer de eso, ¿verdad? A diferencia del de células altas, que ese sí probablemente lo lleve a la muerte. Pero eran parámetros diferentes. Paciente de mayor edad. Y con esa gran diferencia. Hay una más, pero está en frasco. Es el medular. Feocromocitoma, bocio, carcinoma medular, linfoma. Dentro de los factores de riesgo para el minotoma o dilatado. Pacientes con diabetes, hipertensión arterial. Hipertensión arterial no mucho, en realidad eso no va de relación, ¿verdad? Recuerden que dijimos que la clave se centraba en afectación nerviosa, por eso es que la diálisis es igual el Chagas, igual la calacia, todos tenían en común la afectación inflamación nerviosa. Carcinoma papilar. Vanessa Rodríguez. ¿Qué? Linfoma. Adenoma. ¿Adenoma qué? Alberto Cesar. Serramilla. Adenoma. Carcinoma papilar. Eduardo Navarro. Carcinoma medular. Carolina Martínez. Carcinoma medular. Espéreme, no, aquí lo tengo. Bueno, es evidente que la mayoría no está. Bocio. A mí la verdad no me interesa que copien. Si quieren pueden copiar. A la verdad es que al final porque ya tienen que... O sea, yo sí le puedo poner bien a todos, como me está calificando esto. Es más fácil ponerle ahí a todos. De hecho, en realidad usted como estudiante no tiene que sacar calificaciones porque no está. Pero en realidad usted a veces pierde la perspectiva. Usted técnicamente se presentaba